En La Nación PM, Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional. Gracias, Godoy, por venir, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Se cumplió el paro y la movilización que anunciaron hace muy poco tiempo. ¿Qué conclusión saca usted? ¿Cuál es su autoevaluación del paro y la movilización? Bueno, en primer lugar, la satisfacción por la masividad de la medida en todo el país. Pensemos que estamos parando trabajadores del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios con reclamos comunes, pero también con situaciones particulares y diversas. Sí. Pero se logró un alto nivel de unidad, lo mismo que con las organizaciones que convocaron, que se fueron sumando, porque no fue solamente ATE, fueron la Federación de Profesionales de la Salud, los docentes universitarios, también marcharon las organizaciones sociales que antes habían marchado de San Cayetano a Plaza de Mayo, y pudimos hacer confluir el paro con los docentes de las 3 centrales sindicales, con lo cual en el Estado hubo una parálisis prácticamente total. También adhirieron gremios del sector privado, los trabajadores de Telefónica, los tercerizados de Telefónica, Sí. los agentes de propaganda médica también pararon en Telefónica porque se están produciendo despidos, y obviamente la CTA Autónoma también fue parte de esta jornada de lucha que marcó un alto nivel de unidad. Y en la marcha, bueno, la marcha, más de 20.000 personas movilizamos a la tarde. Hubo 2 movilizaciones, una a la mañana los docentes y después a la tarde la que encabezamos nuestro gremio y la CTA Autónoma, y igual medidas se adoptaron en distintas capitales provinciales. Por lo tanto, estamos muy satisfechos. Ahora la pelota la tiene el gobierno, Sí. para ver qué respuesta nos da. ¿Y usted cree que el gobierno va a ceder a los reclamos? Nosotros esperamos que lo haga, porque continuar en esta política de agredir a los trabajadores, de quitarnos derechos, esto no conduce a ningún lado, como tampoco conduce los actos propagandísticos. En el día de hoy, al mismo tiempo que se realizaba el paro, se ve que lo organizaron a las corridas. En Tecnópolis el gobierno organizó un acto donde el gobierno anunció que iba a pasar a planta permanente a 2.500 trabajadores antes de fin de año. La verdad, estuve reunido con el ministro de la Modernización la semana pasada. Sí. No nos anunció nada. Se ve que lo hicieron para contraponer al paro, pero resulta que en el Estado Nacional hay 90.000 trabajadores precarios. Por lo tanto, 2.500 no alcanzan para nada. Si se concreta, bienvenido. Pero convengamos que resolver el problema de la precariedad laboral va a requerir otro tipo de medidas. Hace pocos días la CGT unificada anunció que harán un paro, pero no pusieron fecha todavía. Una interpretación que se hace de este paro de ATE es ponerle un poco de presión a la CGT, ¿es así? No, nosotros no competimos con nadie, menos jugamos carrera. El paro de ATE se había definido un mes atrás, cuando el gobierno produjo 170 nuevos despidos en el Ministerio de Educación, cuando empezaron a circular planillas de inscripción diciendo que iba a haber jubilaciones obligatorias, retiros voluntarios y traslados obligatorios, y cuando le pedimos la reapertura de la paritaria y el presidente desde China dijo que no iban a abrir las paritarias. Por lo tanto, esos días reunimos al Consejo Directivo Nacional de ATE y convocamos a este paro y a estas movilizaciones. Hubiéramos deseado confluir, pero no estamos compitiendo, porque además la CGT es otra central, nosotros somos parte de la CTA, claro. Y en el momento que podamos confluir, confluiremos, pero en el mientras tanto hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que discutimos en las asambleas de los trabajadores nucleados en ATE y en la CTA Autónoma. ¿Y cómo es la relación con los dirigentes de la CTA? Porque hay rumores de que no es el mejor momento con Pablo Micheli o con Hugo Yasky. Lamentablemente no es el mejor momento, porque esos 2 dirigentes yo creo que más obstaculizan que ayudan a la unificación de los trabajadores, por distintas razones, algunos que vienen de la historia y otros en conductas cotidianas.
En el caso de la CGT, hay algunos dirigentes con los que tenemos muy buena relación, con Smith y otros dirigentes de la CGT, y otros con los que directamente, porque están apoyando al gobierno, tenemos una relación distante y a veces hasta confrontativa, con Rodríguez de UPCN o con Barrio Nuevo de Gastronómicos, porque respaldan al gobierno. Y evidentemente nosotros creemos que al gobierno, para ayudarlo al gobierno, hay que obligarlo a cambiar la política económica, porque con esta política económica lleva al desastre a la mayoría de los argentinos y particularmente a los trabajadores. Entonces, nosotros estamos sumamente preocupados por eso. ¿Qué responden cuando el gobierno dice, eventualmente lo dice también, lo dijo en su comienzo como gobierno, que hay mucho empleado público en exceso, que hubo también exceso de nombramientos, y ahora el ministro de Producción anunció que va a haber un segundo balance o evaluación del empleo público? Mira, en el día de hoy hay un informe que hace Ismael Bermúdez, sí, que dice que en el último año, no sé qué periodo toma, salió hoy a la tarde, en plena movilización tomé la información, que dice que hubo 88.000 trabajadores incorporados nuevos en el Estado del año pasado a este. sí. No sé qué periodo toma, la verdad que no lo pude leer en detalle, pero el 2,5% de ese crecimiento se da en el Estado Nacional. 2,2% en el Estado Nacional en relación a la cantidad de personal, 2,5% en relación a la cantidad de personal en las provincias y 3,3% en relación a los municipios. Si esto fuera así, en el Estado Nacional habría más de 22.000 trabajadores, entre 22 y 25.000 respecto del año pasado. Ahora, resulta que en el medio se produjeron 11.000 despidos. El problema es que el gobierno está haciendo nombramientos de 40.000, 50.000, 60.000 pesos de contratación. Y a los 11.000 que echó son salarios de 9.000, 10.000, 12.000, 15.000 en su mayoría. O sea que habría que ahondar un poquito en esa información porque el gobierno nos estaría vendiendo un poco de pescado podrido, diciendo que hay que reducir, pero después nombra los de ellos. Nosotros, por lo pronto, vamos a seguir reclamando la reincorporación de los 11.000 trabajadores, o de la mayoría, mejor dicho, de la mayoría de los 11.000 trabajadores despedidos en el Estado Nacional, porque en su mayoría son despidos injustos. ¿Usted dice que el gobierno contrata menos gente, mejor paga? Así es, o más, no sé, o más gente, porque de acuerdo a este dato que da, ¿en qué periodo se nombraron esas 22.000 personas? ¿Cuándo supuestamente tendrían que darse las próximas paritarias? ¿El año que viene? En el Estado Nacional en mayo del año que viene. Por eso. ¿Y si no hay reapertura hasta mayo del año que viene? Y nosotros vamos a seguir en una situación de conflicto, excepto que el gobierno cambie de actitud y encontremos alguna fórmula. Porque el gobierno, en acuerdo con su gremio amigo, hizo un aumento, sin nuestro acuerdo, del 27% en 3 cuotas. Ahora, la inflación, según desde donde se mida, de agosto a agosto es del 45%. De diciembre a diciembre dicen que va a andar entre el 37 y el 40%. En cualquiera de las dos variables, los trabajadores estatales perdemos. O sea que la pérdida salarial que tenemos es muy grande, alcanza entre el 15 y el 18%. Y el gobierno dice que en el presupuesto del año que viene va a aumentar un 17% los sueldos. O sea, no nos alcanza ni a recuperar lo perdido este año, ni a hablar el año que viene. O sea, que el escenario, si no cambia este presupuesto y no cambia la actitud del gobierno, está generando las condiciones para agudizar la conflictividad social en el Estado, ¿no? ¿Y aceptarían el ofrecimiento de un bono para fin de año? Nosotros queremos que se reabran las paritarias. Más cerca de diciembre, una vez que veamos si esto se puede concretar o no, veríamos otra alternativa. Por lo pronto lo que queremos es que el gobierno se reúna y diga, bueno, nuestra propuesta, esta no, esta sí. No es la reapertura de paritaria, pero es el bono. Pero el gobierno no dice nada. ¿No los recibió? Nos recibió. Nos reunimos hace 2 semanas atrás con el ministro Triaca, cuando fuimos con la delegación de la CTA Autónoma,
pero nos fuimos con las manos vacías. Nos recibió la semana pasada, es más, nos convocó el ministro Ibarra la semana pasada porque quería explicar que él no se iban a repetir los despidos masivos. Yo le recordé, mire ministro, usted el 30 de marzo dijo, hasta acá llegamos con los despidos, no va a haber más despidos y aquellas cosas que tengamos que corregir, las corregimos. No sucedió ni una cosa ni la otra. Volvieron a haber despidos en el ANSES, en Educación y otros ministerios, y además no pudimos lograr reincorporar a ninguno de los compañeros y compañeras que demostramos que llevaban 23, 15, 18 años de antigüedad trabajando como precarios. Entonces, no es que no querramos creer que lo que usted dice, pero necesariamente necesitamos algunas comprobaciones efectivas para que cuando llegue el 31 de diciembre y los 90.000 trabajadores precarios termine su contrato, bueno, le podamos llevar alguna tranquilidad y certeza de que van a seguir trabajando y que van a pasar a planta permanente. O sea que no descartan otras medidas de fuerza. No, sin duda que no. Esperamos que el gobierno cambie de actitud. Quedamos en esa reunión con Ibarra que nos volvíamos a reunir después del paro. Vamos a ver si en esta próxima reunión hay un cambio de actitud. Esperamos, y si no, no descartamos nuevas medidas. Finalmente, ¿usted cree que, independientemente del salario, ¿no? ¿Usted cree que el número de empleados públicos en el Estado es suficiente? ¿Es excesivo? ¿Falta gente? La cantidad de empleados públicos en el Estado nacional. La cantidad son muchos, son pocos. Tiene que ver con lo que se necesita, qué es lo que uno se propone. Nosotros tenemos un Estado nacional, aproximadamente 450.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad son personal de seguridad, de defensa y de inteligencia. O sea, que 211.000 son en realidad los trabajadores de la administración central y descentralizada. ¿De todo el país? De todo el país, en el Estado Nacional. Tenemos un país de 45 millones de habitantes, una extensión territorial donde entran varios países, si tomamos la realidad de Europa o de otros continentes. Evidentemente, nosotros creemos que necesitamos un Estado con mayor intervención. El Estado Nacional no tiene hospitales, o prácticamente tiene solamente 5, no tiene escuelas, no tiene institutos de la niñez, ni programas para la atención de la mujer, tiene fábricas que están sin invertir y sin insumos. Nosotros creemos que necesitamos un Estado que esté al servicio del desarrollo productivo del país. Y este Estado tiene más que ver con un Estado represivo y de control social que con un Estado que promueva la participación democrática y el desarrollo productivo del país. Y en ese sentido creemos que se necesita más gente, no tengo ninguna duda. Bien, ¿el CONICET es el ente público con mayor cantidad de empleados públicos? Y el CONICET a esta altura debe tener alrededor de 15.000 trabajadores. No, debe haber otros con el mismo número. El ANSES debe andar por ahí. Pero bueno, ahí tiene. El ANSES es un organismo que se multiplicó en su dimensión porque se multiplicaron sus tareas. De haber tenido un ANSES que administraba un sistema previsional marginal, pasó a atender todo el sistema que se recuperó del Estado y solidario, y además pasó a atender políticas de atención social, la asignación universal por hijo y otras cuestiones, y otros programas de asistencia social que han hecho que el ANSES crezca. Entonces, no se puede decir que es mucha gente cuando en realidad lo que aumentaron fueron los programas de atención. Bien, se me ocurrió una última. El gobierno tiene intención de poner la lupa también en los casos de excesivo ausentismo y litigiosidad de parte de empleados hacia el Estado. ¿Qué opina usted sobre el ausentismo y la litigiosidad? La litigiosidad, la verdad es que desconozco las mediciones que ellos hacen. Nosotros creemos que cuando el trabajador está comprometido con su tarea, cuando se involucra, cuando es involucrado, el ausentismo se reduce. Cuando
hay incentivos porque hay sueldos dignos y hay posibilidades de desarrollarse profesionalmente y desarrollarse como en la carrera, el trabajador crece en su compromiso y se reduce el ausentismo. Creo que tiene que ver con las políticas activas, no con las políticas represivas que se utilicen frente a ese problema, sino políticas activas para promover nuevas formas de participación. Por eso que nosotros decimos que queremos un Estado democrático y popular. Democrático para que haya más ámbitos de participación y popular para que haya más vinculación con los sectores de la comunidad vinculados con el Estado en cada uno de los ministerios. Muy bien, gracias Godoy por haber venido. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Hugo Godoy, el secretario general de ATE Nacional en La Nación PM.